Si quieres aprender a hacer queso telita, de mano, queso cebú o como sea que quieras llamarlo, estás en el lugar correcto. Como pelar mandarinas, hacer queso es muy fácil y hoy vamos a hacer queso de mano o telita. Les cuento, el queso de mano es uno de nuestros quesos más emblemáticos. Yo diría que es el más emblemático de todos. Y ese fue el queso con el que me gané la medalla de plata en los New Zealand Cheese Awards del año 2018. Hoy quiero enseñarles a hacerlo, pero lo mejor de todo es que lo vamos a hacer usando solamente dos ingredientes: leche y vinagre, sin ningún tipo de equipo, ni termómetros, ni nada. De tal forma que si están en una reunión y les provocan comerse unas cachapas con queso telita o unos panes con salchicha y queso o con puro queso cebú, unas arepas con queso de mano, pueden hacerlo porque se hace en 10 minutos y es muy fácil de hacer. Así que ya no tienen excusa para no comer queso telita. Bueno, no se pierdan estos próximos 15 minutos que vienen cargados de muchísima información para que hagan su queso de mano en casa. Paso número 1, servimos la leche. En este caso estamos utilizando 2 litros de leche pasteurizada no homogenizada. Es importante que la leche esté fría, es decir, más o menos a 4 grados centígrados. La idea de que la leche esté a esa temperatura es para que cuando coloquemos el vinagre no se corte. Una vez que la leche está fría, vamos a colocar a los 2 litros de leche 100 mililitros de vinagre blanco, que como ven en la imagen ya los colocamos, y vamos ahora a revolver bien para que el vinagre se integre bien con la leche. Como ven, al añadir el vinagre la leche no se corta. Eso se debe a que la leche está fría. Cuando ya la leche la empecemos a calentar, verán cómo se corta automáticamente. Seguimos mezclando el vinagre con la leche. En este caso estoy midiendo la temperatura, chequeando de que la temperatura esté en 4 o 5 grados. Paso número 3, calentar la leche a 50 grados centígrados. Una vez que ya añadimos el vinagre, calentamos la leche a 50 grados centígrados para que se cuaje. Calentamos a fuego lento, pero si calentamos la leche a fuego intenso, tenemos que revolver continuamente para que la leche no se pegue. Podemos también calentar a fuego medio y revolvemos cada 5 minutos. En este caso estamos revolviendo continuamente porque tenemos la llama en fuego intenso. Como ven, en el borde de la olla se están formando corpúsculos de cuajo y ya ven cómo ya la leche se empieza a cortar. Si en ese momento no tienen termómetro, no importa. 50 grados centígrados es cuando ustedes meten el dedo a la leche y ya ven que ya no soportan la temperatura, que tienen que sacar el dedo. Eso es más o menos 50 grados centígrados. O sea que no necesitan un termómetro para medir la temperatura. Como ven, ya la cuajada se cortó, es algo mágico y vemos que se empieza a formar el cuajo, y vamos ahora en el siguiente paso a proceder a aglutinar todo el cuajo para amasar nuestro queso de mano. Como ven, la cuajada se sigue cortando naturalmente por el vinagre. El vinagre le ha dado la acidez necesaria a la leche para que una vez cuajada produzca el queso con la elasticidad que se necesita para ser moldeado. Si notan que el suero se ha puesto blanco,
Eso se debe a que todavía hay grasa en la leche. Si nosotros quisiéramos aprovechar ese suero, pudiéramos sacar ricota. Ya eso es parte de otro video que también está en mi canal de YouTube. La leche ya se cortó, ya se formó el cuajo, ahora vamos a aglutinarlo y pasamos al paso número 5, que es el amasado. Una vez que ya hemos aglutinado todo el cuajo, la temperatura del agua está más o menos en 50 grados y procedemos a doblar la cuajada como si fuera un pedazo de papel y estirarla. Aquí estamos haciendo una prueba de estiramiento. Si vemos que la cuajada se estira aproximadamente 50 centímetros, está lista. En este caso el estirado pasó la prueba y una vez que prueba estirado pasa, seguimos calentando y procedemos a moldear nuestros quesos de mano. Es importante que la temperatura se mantenga en 50 grados centígrados para que la cuajada coja calor. La velocidad de calentamiento debe ser lenta, más o menos 2 grados cada 5 minutos para que la cuajada no se pierda. Demasiada temperatura disuelve los aceites libres que protegen la cuajada y la proteína se disgrega. Paso número 6, moldeado. Una vez ya la cuajada amasada, procedemos a moldear nuestro queso de mano. Para eso cortamos un pedazo de cuajada, lo metemos en un molde, y ahí cabe más o menos 100 gramos de cuajada. Como ven, compactamos por un lado. Una vez que compactamos por un lado, lo volteamos y compactamos por el otro y lo metemos en agua fría para que se corte el proceso de forma violenta. Aquí procedemos a moldear el otro pedazo de cuajada. La idea es hacer una pequeña bolita doblando la cuajada hacia adentro para que quede la bolita y después se mete la bolita en el molde y se aplasta para que agarre la forma. De esa manera el queso de mano sale perfecto. Una vez ya terminada el moldeado, lo sacamos del molde y lo metemos en agua fría para que se corte el cocinado del queso. Una vez ya listo nuestro queso de mano, procedemos a la siguiente fase, que es el secado. Aquí con 2 litros logramos sacar aproximadamente 200 gramos de cuajada. Aquí estamos ya secando el queso. Aquí estamos ya secando el queso, lo secamos con un toallín de papel. Es importante que para el enfriado utilicemos agua helada para que el proceso se corte violentamente. Paso número 7, salado. En este caso salamos el queso de forma superficial y estamos utilizando sal del Himalaya. Como ven, la sal es rosada. Voilà. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y si tienen alguna pregunta pueden escribirme a mi Messenger o a mi número de WhatsApp. También les agradezco su comentario y si quieren ver más videos relacionados a la manufactura de quesos, pueden suscribirse a mi canal haciendo clic en la campanita. Y ya saben, coman quesos porque una vida sin quesos es como un romance sin besos. Nos vemos en el próximo video.